Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, Ministros llaman inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los gobernantes. Que Maduro a la Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. El jueves por la noche, en una gran ceremonia, Canal C Argentina hizo su presentación y con una gran concurrencia de colegas, de gente de la televisión, del arte, de la política, de las funciones públicas, del gremialismo. A todos ellos seguramente ya les ha hecho llegar sus felicitaciones y su reconocimiento la dirección de Canal C. Ahora es Canal C Argentina, 400 localidades y pueblos y ciudades de Córdoba, todo el país, hasta incluso Uruguay. Un acontecimiento realmente para celebrarlo y del que diéramos cuenta la semana pasada. Y hablando de acontecimientos, que este puede ser un acontecimiento, según desde la perspectiva que se lo vea, triste, que puede llamar, por la soledad en que se produjo, a la reflexión, sobre todo cuando concierne a una persona que ocupa nada menos y nada más que la presidencia de la República. En la más absoluta soledad, no sé si alguien habría sabido que efectivamente iba a producir esto que le era demandado, reclamado, exigido de todas las maneras por sus socios políticos. El presidente de la República, como ya lo saben a esta altura todo el mundo, desistió de presentarse a la reelección en las elecciones que pronto se realizarán en la República Argentina. Era previsible y era necesario porque no goza de ningún tipo de consenso. Y se va a volver muy complejo gobernar estos meses que faltan hasta concluir su mandato para alguien que ha quedado en la más absoluta, como dije, soledad, o también orfandad, que es mucho más explícito todavía que eso. Triste final. Anunciado ya hace un tiempo considerable, que se iba a precipitar inevitablemente. Bueno, en realidad hay dos grandes fracasados en los últimos 2 meses que se han retirado, aparentemente, de la escena política. El expresidente Macri, que fue un fracaso absoluto, y el actual presidente Alberto Fernández, que es otro fracaso absoluto. Macri quiere seguir interviniendo en las pujas internas de la coalición de la que forma parte. En realidad no sé si forma parte de la coalición y si tiene mucha afinidad con alguno de sus socios, sobre todo con los radicales. Pero el otro día se dio el gusto de que alguien titulara que le había dado en alguna medida algún tipo de apoyatura a Carrera, el gobernador elegido en Neuquén y que terminó con la hegemonía del movimiento popular neuquino. Pero en realidad Carrera siguió diciendo que él pertenece al movimiento popular neuquino, donde, dicho sea por otra parte, en Neuquén el movimiento popular neuquino en la intendencia ganó en forma aplastante. Hay cosas muy raras. Los 2 gobernadores electos el domingo pasado, para los que no siguen la actividad política diaria, ¿saben a quién fueron a visitar? Al ministro Massa, otro fracasado. ¿Qué habrá determinado que hayan concurrido a verlo a Massa? Únicamente a Massa, pero desde su terruño, es decir, desde Río Negro y desde Neuquén. El amigo Borioli, que puso sus esperanzas e ilusiones en Fernández, creo que la puso. Todas. Todas. Y el gesto de hoy me admira. ¿Y cómo se siente hoy? Bien. Son pocos los tipos que tienen
¿Vos sabés lo que es un pelotudo, Carlos? Hay muchas formas Bueno, de ser pelotudo en la Fernández vida. no es un pelotudo. Fernández no es un pelotudo. Es la víctima del poder poderoso de la Argentina. Fernández es un tipo muy inteligente. Lo conozco desde hace muchos años. Lo que le pasó lo hizo Clarín. Es víctima del establishment. No lo dejaron hacer. No quiso, no pudo, pueden ser dos variantes, pero además de eso, no lo dejaron hacer, Carlos. Acá el que venga a modificar este país tiene que poner las pelotas sobre la mesa y además de eso tener una enorme personalidad. Y no alcanza. A Alberto Fernández no le alcanzó. No le alcanzó. Se animó a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dice, no, lo manejaron. Lo manejó él. Lo hizo él. No, porque no trajo Pfizer. Enfrentó a la pandemia, enfrentó a la guerra, enfrentó a la sequía más majestuosa en el país en los últimos 100 años. Y cuando tenía la posibilidad de quedarse, sin réditos, Carlos, porque no le queda nada, el tipo dijo, no, hay que ver de nuevo, barajar y arrancar otra vez. Y lo hizo sin egoísmos, Carlos. No es un pelotudo. Tuvo un gesto grandioso. Pocos renunciamientos en la política. En un país donde los políticos buscan el negocio personal, pasan del peronismo al radicalismo sin escala, se animan a desdecir lo que dijeron, me callo la boca y me pongo de pie con Alberto Fernández. ¿Está claro? Bueno, un gesto único el tuyo. Y no soy fernandista. No soy fernandista. Hubiera querido otra cosa para la República Argentina. El día anterior, Verónica Sicora, de La Libertad Avanza, presunta o probable, hipotética candidata o precandidata a intendente de la ciudad de Córdoba, si se dan las circunstancias, etcétera, no viene el caso eso, hizo un encendido discurso en uno de los actos en los que participó. Fernández habló de evitar a la maldita derecha. ¿Ustedes se consideran la maldita derecha? Desde ya que no. Nosotros somos una alternativa con un plan concreto, estructurado de tres generaciones de reformas que están explicadas, detalladas, y es una alternativa y la solución para terminar con la inflación, que es el mayor flagelo que tenemos, ¿no? Y terminar con toda la serie de problemas que tenemos, porque este país tiene más de 30.000 leyes y un sistema que no está funcionándole a nadie, ni a los jubilados, ni a los trabajadores, ni a los pobres. O sea, es todo un desastre. Hay que hacer una reforma urgente y nosotros damos por sentado y por hecho de que la cosa es así y no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Hay un plan y es la alternativa que da Javier Milei. Maldita derecha. Bueno, son títulos, digamos, que emiten para generar el miedo, que es el mayor fantasma, digamos, que ha dominado masas de gente. Nosotros siempre le pedimos a la población que no tenga miedo y que se anime a elegir una alternativa que realmente ofrece a la población una propuesta concreta. Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición Cívica, antiguo presidente en plena juventud de la Coalición Cívica, ustedes son los destinatarios de la expresión maldita derecha. Bueno, no comparto la visión de que... Porque a alguien se está refiriendo. De que Sicora ya lo ha aclarado. No comparto la visión de que lo que ha hecho Alberto Fernández haya sido un renunciamiento, porque por definición un acto en soledad. Uno renuncia a lo que tiene, uno no renuncia a lo que no tiene. Y si algo que no tenía Alberto era posibilidad alguna de ser reelecto. Y no porque él sea víctima del establishment o de las corporaciones, él es el establishment. Él es el máximo representante de la Argentina corporativa y corrupta que vive de los privilegios y que se enriquece de una manera descomunal, porque son multimillonarios, y que usan a los pobres para mantener la impunidad y el poder. Entonces, es falso que él sea el que tenga el gesto de renunciar, porque no renuncia a nada, y ese esquema de poder corrupto y clientelar sobre el que está montado tiene como consecuencia que tenemos 11,5 millones de pobres en Argentina, 115% de inflación anual, tenemos un déficit fiscal que está por las nubes y la verdad, en honor a la verdad, la única época en la cual algo se redujo la presión tributaria en Argentina fue durante los 4 años que gobernó Cambiemos,
a pesar de que es cierto que no se pudieron cumplir con las enormes expectativas que teníamos. Pero sí quiero decir algo, Carlos. Esto de la derecha, para nosotros, la coalición cívica, la Argentina no se divide ni entre peronistas, ni en antiperonistas, ni derecha ni izquierda, sino entre decentes e indecentes. Y la verdad es que hay personas decentes en todos lados. Nosotros creemos que la Argentina se cambia con valores, no robando, no mintiendo, pero sobre todo no usando a los pobres. Si quiere Silvia Quevedo, de Barrio de Pie, intervenir en esta cuestión. ¿Quién es la derecha, en definitiva, en la Argentina? ¿Quiénes son los explotadores en la Argentina? ¿Quiénes son los que tienen sumida a la gente en el hambre y en la miseria? Lo escucho con mucha atención a todos. Pero escucha, pero para intervenir. Escucho, pero para intervenir porque tengo muchas cosas para decir. Acá simplemente como invitada. Me tengo muchas ganas de decir cosas. Y dígala así con la misma energía que acaba de transmitir. Y muchas ganas de decir cosas. Desde el retorno de la democracia hasta esta parte, los programas sociales que existían atendían a 800.000 personas. Hoy contamos con 14 millones de personas que viven en la pobreza. Y hay que hacer una historia sobre esto, ¿no? Hay una situación crítica, hay una situación difícil. Pero por supuesto, alguna vez nosotros estuvimos un poquito mejor, otras veces un poquito peor, pero nunca pudimos resolver el problema estructural que existe sobre el flagelo de la pobreza. Pareciera que los pobres simplemente somos un número estadístico, o nos llaman cuando aparecen los datos del INDEC, y no hay seriedad. Hoy lo que veo con espanto, lo digo con horror y con espanto, porque pareciera que ante la situación tan crítica aparece un personaje, un invento de los medios, anunciando de que la dolarización sería la resolución del problema económico o el flagelo que tiene nuestro país. Primer elemento, la destrucción del Estado. Lo decía ayer el ex ministro de Economía de Cambiemos. En una entrevista en La Nación decía, es imposible, es inviable. 190 países, uno solo no tiene Banco Central porque es una economía muy chica. Imposible que la dolarización pueda mejorar. Es más, estaríamos a un precio cambiario de 3.000 pesos. Y ese es una monstruosidad y es una barbaridad que se le plantee esto a la gente. Es una barbaridad porque hay personas desprevenidas, producto del desasosiego, de la desesperanza, de esta angustia que ha generado. Por supuesto que hay una parte de la clase política, coincido, que hay una parte de la clase política que ha dejado de ver los problemas esenciales que hoy tiene la gente. Pero estas respuestas o estas falsas recetas de legalizar la venta de órganos, legalizar la venta de órganos, hay que decírselo a la gente, pero con la mayor claridad, una propuesta política que sea como política pública legalizar la venta de órganos, legalizar la tenencia de armas. Es terrible lo que está ocurriendo, porque además se monta sobre el discurso o la retórica de la casta política. Y resulta que en Tucumán, este señor, Milei, que apareció como una figura que, por supuesto, estos jóvenes, 1 millón de pibes y pibas que no estudian ni trabajan, que no tienen oportunidades, cuando nosotros decimos que nos han excluido del mercado laboral y que nos han excluido del mercado inmobiliario, no estamos hablando únicamente de los sectores más postergados y los más humildes. Estamos hablando de los trabajadores, la gente que trabaja en el Uber, el enfermero que cumple sus horas en el hospital y sale a trabajar en el Uber, hoy no puede acceder a una vivienda, no puede comprarse un terrenito. Estamos hablando que hay un montón de gente que no puede acceder porque el mercado lo excluyó. Tenemos que dar una discusión mucho más profunda, la redistribución de la riqueza. Hay que animarse a discutir sobre cuál es la legalización. Animarse a discutir, Borioli, sobre lo que vamos a hacer. Ese llamado movimiento nacional y popular parece estar desprovisto en este momento de líderes, ¿o no? Sí, absolutamente, Carlos. Nos pasa una cosa muy rara, Carlos. Teniendo la historia y la cultura que nos caracteriza como país, hemos caído en la nada, Carlos. Estamos en la inanición político-ideológica. No hay que consumir, nadie.
Nadie la ha visto. Por eso un burro como Milei aparece proponiendo la dolarización. Yo te hablo de la dolarización. Se me ocurre que un filósofo como Carlitos Balao sería estrendosamente exitoso. Vos recién preguntabas qué es la maldita derecha. Yo te pregunto qué gusto tiene la sal. No, pregunté quién es la maldita derecha. ¿Quién es la maldita derecha? Yo te pregunto qué gusto tiene la sal. Son verdades de bala que nos ponen en el ridículo, del que no salimos, Carlos. Llegó el momento, Carlitos, de plantarse, barajar y dar de nuevo. Pero sabiendo a quién le entregamos más. En el mundo hay 5 economías, Carlos, 5 países que han dolarizado su economía. Timor, mira que hablamos de Timor. No, porque la gente sepa es una isla, perdida en el océano. Timor, Ecuador, Panamá, El Salvador. Y me falta una, que no me acuerdo cuál era en este momento. Proponer la dolarización de la economía, Carlos, es cagarse de risa de la gente. En el mundo, Carlos, la economía del capitalismo va en retroceso, empujada y cacheteada por el yuan chino, por el Bitcoin. El dólar comienza a no tener valor, Carlos. Y hay millones de dólares en el mundo dando vueltas que los tenemos los países pobres, Carlos. Estados Unidos se va a tener que meter los dólares en algún lado. Y ya tiene inflación. Abajo de los puentes de Manhattan. Han disminuido notablemente a la inflación. Dibujándola con nosotros, Carlos. La delegan en los países dependientes. Tienen gente viviendo abajo de los puentes. Hay hambre. Empiezan a ir para atrás. Tienen recesión económica. Cuando los dólares de los países dependientes vuelvan a Estados Unidos va a entrar en una eclosión absoluta. Y con sus dólares no van a poder hacer nada. Nos van a cobrar los dólares a nosotros. Dolarizar la economía es solamente la cabeza de un burro, entre Carlitos. Es inflación, es destrucción de la economía nacional, es licuación del salario y de la previsión, es pérdida de independencia. Verónica, usted va a estar acostumbrada a que le peguen de todos lados. ¿Cómo está su piel? ¿Bien curtida? ¿Bien preparada? Espiritualmente. Son burradas las que están diciendo. Primeramente hay una desinformación. Vos sos alumna de Milei, por eso vos sos alumna de Milei, que habla de burrada. ¿Cómo, perdón? Sos alumna de Milei, un burro, ¿qué habla de burrada? Discúlpeme. Primero, Milei no es un burro. Milei es una mente brillante. No, 2 burros. Un economista especialista en crecimiento económico y debe haber 2 personas en el país que lo son. Una maravilla, Milei. Segundo, supongo que tiene más capacitación que usted en el tema porque lo que dijo es una burrada. Ahora, segundo, la dolarización, meterlo como un título y no haber hecho el análisis de lo que es la propuesta es también una falta de responsabilidad. Es una no podés plantear que es una burrada cuando en realidad vos no conocés ni el programa económico que está planteando. ¿Cómo no voy a conocer el programa económico? Vos ni lo podés desarrollar porque trajiste un papel, podés decir en 5 minutos algo en un programa de televisión, pero después tenés que llevarlo a la realidad porque estás en un país. No podés conducir ni podés hablar de un programa cuando en realidad lo tenés escrito en un papel. ¿Cómo vas a plantear una dolarización y una destrucción del Banco Central? Es increíble lo que decís. Vos tenés increíble. Idea del Banco no Central. tenés ni idea de lo que planteás, Vos no tenés Verónica. ni idea, vos no tenés Vos le tenés idea. que hablar con claridad a las personas, A porque vos, lo que ustedes dicen es mentira. Este es el miedo de la y casta. es una barbaridad. Es una monstruosidad y es un crimen. Explícame por qué. Es un crimen lo que van a hacer. Es un crimen. Déjela terminar lo que está pensando. No, porque así es la casta. La casta que utiliza a los pobres, así es la casta que utiliza a los pobres. Usted tiene denuncia de los mismos militantes que le cobra el... Decime cuál, ¿a dónde? Ay, señora, ¿Cuánto? está en todos los medios. Pero mostrámela. En Clarín, La Nación. En Clarín, La por supuesto. Nación, mostrame. Cadena 3, señora. Cadena 3, por supuesto. Por supuesto, Cadena 3. Se ríen de la gente, utilizan a los pobres, pero no importa, yo no me voy a detener en la chicana. Vos un pobre lo conocés. El plan de la dolarización por foto, es la consecuencia de un plan de propuestas. ¿No? Es la consecuencia, no es una dolarización de rompe y raje. La moneda es un intercambio de valor, ¿no? Y el Banco Central, la razón, digamos, por la cual se propone, el hecho de que en todos los países, o salvo uno, haya Banco Central, es una falacia. Porque todos lo tienen, ¿significa que anda bien? No. En este país ha sido sistemáticamente utilizado para emitir moneda, ¿no? Para el señoreaje político, para gastar y financiar el déficit fiscal. Hay 2 formas que la casta política utiliza para
digamos, mantener su joda. Y si no, no estaríamos tan mal como estamos, como dijo el señor, que tenemos 11 millones de pobres. ¿Bien? ¿Cómo se explica que desde la llegada de la democracia hasta el día de hoy, nuestro país está cada vez peor? Por los excelentes modelos que tenemos, la redistribución de la riqueza. Porque un tipo de derecha que piensa como ustedes, el tipo cree de que la derecha democracia que no debe piensa comer como nada. nosotros se va a implementar ahora, La señor. casta es mucho más que esto. Ustedes vinieron gobernando durante esta es la los grieta, últimos la 40 grieta es mucho años. más que esto. Dígame el éxito de su modelo, que propone redistribuir la riqueza, Ustedes un llegaron modelo con de golpes izquierda. de Estado. Ustedes ¿Qué llegaron golpe con de Estado, señor? La derecha Ustedes son la gobernó en continuidad de 19 Martínez de Oz. Ustedes son liberalismo puro. 1913 estamos hablando cuando fue el país más rico del No mundo. son nuevos, Verónica. Dan Ustedes no son vergüenza nuevos. ustedes. Por supuesto que sí. Es más, lo dice No, él. La vez que no. lo que yo te Ustedes- estoy diciendo, no lo digo yo, no lo Ustedes lo inventé. voltearon a Lea lo que Irigoyen, son dice- oligoristas. Lee lo que dice Son el patéticos. ex ministro de Economía Entonces, de Mauricio Macri. Esta A utilización... ver, Lo dice entonces, ayer. a Lo ver, dice entonces, para ayer. saber la conclusión. Bueno, hay mucha gente, no por algo tiene tanta popularidad Milei. Milei es el único que explica, lo ha explicado innumerables veces. Es el objeto de crítica porque evidentemente hay un terror de quedarse sin el curro. La señora cobra los planes de la pobreza, digo yo. Estás haciendo una imputación muy grave, ¿eh? Tenés que hacer una denuncia. No la hago yo, señora. Estás haciendo una Está en la imputación muy prensa. grave, ¿eh? Está en No, la la verdad es que prensa. no sé. ¿Ustedes se de qué quedan hablan. con los subsidios del combustible? No, ¿Ustedes se quedan con el subsidio para el campo? no. Bueno, son sectores subsidiarios de la sociedad. La Pero sociedad señor, está nosotros parada no sobre la gobernamos. Estamos ahora con una propuesta. No y una gobiernan, pero son alternativa parte de lo nueva. mismo. Ustedes son liberales de derecha, recontra conocidos. El pueblo los liberalismo- conoce. Gregorio, ustedes se van quedando, según esta confrontación, casi en el centro. No sé si es el espacio donde quieren estar. Mira, Porque nosotros... parece ser que todo se va a confrontar, en definitiva, entre extremos. Mira, a ver, por un lado es bueno que se haya ampliado el mercado de las ideas. Yo eso lo reconozco. Mercado de las ideas. A la Sí, miércoles. es bueno porque es bueno que no haya censura en democracia, que todo el mundo se pueda expresar, que siempre enriquece el debate. Ahora, para mí sí hay un límite que es el respeto a la Constitución Nacional, que es ese espacio común. Mi aspiración como político, como ciudadano activo en política desde toda la vida, es que haya cada vez más demócratas. Es decir, que haya cada vez más personas que puedan ser capaces de ponerse de acuerdo, porque los problemas son comunes. Todos vivimos en este país. Todos sufrimos y nos duele ver la cantidad de gente. Miren, yo no soy pobre, soy de clase media. Pero la verdad es que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Y eso nos pasa a todos, salvo una gama muy chica de gente que está bien. Y la verdad es que la inseguridad está cada vez peor. Y lo que tenemos claro es que quienes están gobernando hoy, quienes tienen el poder hoy, por más que digan que son víctimas y que son una minoría, no son ninguna víctima y ninguna minoría, han aplicado ideas que han fracasado. Nosotros cuando gobernamos no tuvimos ni el tiempo ni el poder y quizá tampoco tuvimos la expectativa real. Ahora, lo que sí es cierto, y yo esto le quiero dar a la gente, transmitir tranquilidad a la gente, puedo dar fe del trabajo consciente que están haciendo las fundaciones de todos los partidos de Juntos por el Cambio para tener un programa de gobierno serio, con experiencia de gobierno, con experiencia práctica, porque no se trata solo de conocimiento teórico, sino también de la experiencia práctica de gobernar y haber gobernado, para corregir los principales problemas que tiene la Argentina, que algunos son actuales, otros son crónicos, otros vienen de hace 70 años, pero lo que digo, es como cuando vas al médico. Primero tenés que escuchar la verdad, y la verdad es dura, duele. La verdad es dura y duele. Ahora, después tenés que cumplir Lo que pasa es que el plan. paciente miente. Bueno, pero por más que nos mienta, se puede ver. hay hechos, A ver, datos. basta con salir a la calle y ver la cantidad de gente que está durmiendo, que es en la calle, que es cada vez más, la cantidad de gente que está pidiendo, que es cada vez más, la cantidad de gente que está robando, que es cada vez más, la cantidad de gente sin trabajo es cada vez mayor, o gente que trabaja y cada vez vive peor. Eso es una realidad para cualquier persona normal que pueda ver lo que pasa. Entonces, esos problemas tienen solución. Todos esos problemas tienen solución. No tenemos que creerle a nadie que nos diga que no tienen solución. Ahora, para eso hay que estudiar, trabajar y tener criterios objetivos. Nosotros desde las fundaciones los estamos haciendo. En todos los temas, no solo en la parte económica. En todos los temas, defensa, seguridad, el Estado, la administración pública, la economía, las relaciones internacionales. En todos los temas. Ahora, estamos preparándonos para gobernar. Por supuesto hay que disputar las PASO.
y tener un nuevo liderazgo en Argentina, pero un liderazgo que pueda consensuar, porque si acá no se hacen medidas de largo plazo consensuadas entre todos los actores en donde todos puedan deponer algo, porque con fundamentalismos no vamos a salir de como Usted estamos. está identificado con Elisa Carrió de siempre, acaba de decir que el Juntos por el Cambio fracasó en Neuquén y en Río Negro, y además no se presta al acuerdo en la provincia de Santa Fe porque está dominada el entendimiento de lo que se llama coalición cívica, Juntos por el Cambio, ampliado con los socialistas y todo, integrado por gente vinculada a las drogas. Ya vamos a entrar a ese terreno para saber si ese conjunto de personas puede llevar adelante o no un determinado programa de cambio. ¿Y qué vamos a hacer, Silvia? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Me da la impresión de que las consecuencias y los resultados de esta situación tan terrible por la que estamos atravesando. Yo recuerdo, ayer charlábamos con el grupo de coordinadores del movimiento y recordábamos qué había pasado en el año 89 con la hiperinflación, ¿no? Cuando uno se retrotrae y la salida a esa situación tan terrible que dejó una cantidad y un bolsón de pobreza importante. Yo recuerdo, yo vivía en la zona de la Ruta 20, porque soy nacida y criada en San Roque, barrio San Roque. La gente que iba al área material Córdoba, yo me acuerdo que iban cantidades enormes de gente en bicicleta. En el 89, hiperinflación, la receta que hubo para este país, yo lo cuento porque a mí nadie, lo leí una parte y otra parte la viví, ¿no? La receta fue la convertibilidad, que duró 5 años. 5 años. Y resulta que durante esos... 91 al 96. 91 al 96. Tuvimos un grado de estabilidad, pero mientras tanto, muchas empresas del Estado dejaron de ser del Estado y la inmensa situación que se venía gestando en los barrios más populares, en los trabajadores en general, era una pérdida de poder adquisitivo, poder de trabajo y de cultura del trabajo. 2001, porque uno no puede hablar de que esta situación empezó ahora. No podemos decir que esto nació ahora. Hay que remontarse en el tiempo. 2001, el modelo neoliberal estalló por los aires. No se escuchaba una moto, una bicicleta, nadie iba a trabajar. No había absolutamente nada. Resulta que Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. ¿Ustedes recuerdan? Uno tiene que hacer memoria porque los mismos que nos quieren vender, que hoy son nuevos, la salida del país es esta. Yo me acuerdo cuando la gente le tiraba huevazos a Patricia Bullrich porque le había recortado el salario a los jubilados. Resulta que Gerardo Morales se muestra como el gran renovador de la política y que va a traer las nuevas recetas. Y fue secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de la Rúa, doctor. Esta gente no es nada nuevo y seguramente coincidimos que hay una parte de la política que dejó de ver las realidades. Si hay alguno que le pueda doler, que puede ir a ver a esos pibes y pibas. ¿Por qué me enojo tanto y soy tan enfática con estas propuestas? Porque no hay nada personal con Verónica, pero me enoja porque nosotros lo que a diarios tenemos que contener, trabajar con las madres que llegan desesperadas porque sus hijos están perdidos en las adicciones y no hay tratamiento que lo pueda resolver. Y cuando vienen estas recetas políticas, donde ese chiquito de 2 años que crece sin familia, porque ya la institución familiar no existe, que eso es gravísimo, cuando no se le da carne, cuando no toma leche, cuando va creciendo sin amor, y después cuando tiene 14 años y está limpiando un vidrio, la gente lo mira con desprecio. Ese chico que no puede insertarse en el mundo del trabajo, que no puede insertarse en la sociedad para estudiar, esa es la sociedad que estamos construyendo. Yo lo que pido es mayor mesura, reflexionar sobre las cosas que se dicen, porque los más afectados es una sociedad que hoy se encuentra desesperada. Esta mano que le pongo así no es para callarla porque no tenemos que ir a la pausa. Simplemente quiero saber, para terminar con esta parte que estamos discutiendo sobre la hondura de la crisis, si la salida que usted percibe en el mundo al que siempre estuvo vinculado
le ofrece hoy una posibilidad al país. Carlos, en ese campo. Carlos, el mundo se ha quedado sin ideas. El mundo se ha quedado sin ideas. China Pero digo en la Argentina, concretamente. China para poder me estoy yendo China para poder ser China cada vez se volver. parece más a Estados Unidos. Estados Unidos no sabe a quién parecer si tiene el capitalismo en crisis. En esa crisis estamos sumergidos los argentinos sin saber quiénes somos. No tenemos conducción, no tenemos liderazgo, no tenemos ideas. Somos, no tenemos conducción, no tenemos nada, pero vamos a ver en el tiempo que nos queda si podemos encontrar algo que nos pueda orientar. Siempre les digo, tengan paciencia con la pauta publicitaria que ya volvemos. Hay varios candidatos a precandidatos a presidente, para decirlo con más propiedad, en el campo del movimiento popular, que es el que representa el presidente Fernández, que acaba de desistir solamente de su posibilidad de ser reelegido, es decir, de ser candidato. Rossi, que es su jefe de gabinete, Scioli, que es el embajador en Brasil y que dice que es un hombre de consenso, Graboy, que sería la pata de izquierda. Habría que tal vez incluirlo a Massa, si algún milagro lo llega a instalar así, de manera tal que todos, de Pedro, por supuesto, el ministro del Interior, y expresión más razonada y equilibrada de la Cámpora. Tiene ese popurrí allí en la mesa. ¿Qué hay que agregarle a eso? ¿Son confiables todos esos? No. Fiel a su tradición, de todos esos, el único tipo Borioli es contundente. El único tipo que me merece el respeto de todos esos es el Chivo Rossi. Estaba casi seguro. El único. Un tipo formado, armado, severo, inteligente, generoso. Los demás, por favor, Carlito. Y no solamente esto ocurre en el campo nacional y popular. Está diezmada la Argentina de políticos, Carlos. Está diezmada la Argentina de política. Que Domingo Felipe Cavallo reaparezca hoy y le den 10 minutos en Canal 12 para que explique sus razones. Que López Murphy, fracasado con la alianza en el 2000, venga a dar recetas económicas y a proponerse como lo novedoso para ser el jefe de gobierno de Buenos Aires. La gente de los servicios, Patricia Bullrich, no lo digo yo, la sospecha de todo el mundo. De Montonera sin escala a la embajada de los Estados Unidos, Carlos. Que todas las encuestas respecto a Patricia Bullrich, al margen de que las encuestas están todas sospechadas, esa particularmente está muy sospechada. Porque hay un sector de la Argentina que quiere mano dura. Para mí la hizo... Que quiere derrumbar todo. No le voy a echar la culpa a un vivo, no voy a decir que la hizo Geric. Tal vez le hizo Caló y el Negro Fontana. Es un chiste, Carlito, eso. Es un dibujo. Está muy gracioso Borioli. Lo trajo al hombre de la sal, a Carlitos Balá, y ahora nos trajo a los humoristas. He vivido amargado durante 4 años con Macri. Casi amargado con Alberto, pese a que les reconozco las diferencias. Si no agarramos con humor, y el humor es tener alegría, predisposición, pero no perder la tragedia, nos vamos a la mierda, Carlos. Bueno, para no ir a la mierda, Sicora, ¿qué propone? Acá en Córdoba, pues ya para avanzar en el terreno de la gente quiere ir tomando definiciones. Dentro de muy pocos días, 2 semanas nada más, se tienen que presentar las candidaturas. 2 semanas, en la vida de nada, se tienen que presentar las candidaturas provinciales. Exacto. Para que la gente sepa. Gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, tribunal de cuentas, etc. No sé si hay algunos candidatos a intendentes que también se tienen que presentar, pero se rigen por otras normas. Ustedes concretamente, he visto que hay un candidato o un precandidato, Eiben, presidente del Partido Demócrata, hay otro, que no sé cuál es el rol, que cumple, Bornorino, que es de los expendedores de combustible, y hay un tercero que no ha proclamado su voluntad de ser tal cosa. Bueno, vamos por paso. Nosotros hemos anotado la alianza La Libertad Avanza. Eso está anotado. Sí.
Lo hicimos, digamos, con apremio y premura. ¿Por qué? Porque lo estaban había 2 partidos del PJ que fueron con intención de anotarlo, o sea, querían usufructuar el nombre. Eso es muy común por ahí en la política, que pase. Es, digamos, un nombre que ya tiene un nivel de electorado propio, el nombre solo. La Libertad sin inscripción. No, el nombre. No, según el las nombre, encuestas. pero Exacto. sin inscripción. ¿Tiene validez? El que use la Libertad Avanza tiene asegurado un caudal de votos importantes. Eso lo dicen los expertos en política. Yo no soy experta en política. Fueron a anotarlo este nombre, nosotros nos enteramos de eso y se lo rechazaron por defectos formales en la justicia ahí en la calle Caseros y fuimos a proteger ese nombre. Está a plena disposición de Javier Milei el nombre para que él decida quiénes son los candidatos. Que eso tenemos una reunión pronta con él. Si él decide no apoyar a nadie, bueno, tendremos libertad nosotros para confeccionar las listas. ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy trabajando con el Partido Libertario, ¿no? Con cuadros técnicos y se están trabajando por temáticas específicas, ¿no? Agustín Spachesi ha elaborado un plan de seguridad. Primero, seriamente hay que hacer un análisis de lo actual, cómo está confeccionada la fuerza actualmente y cuáles son las razones y los fundamentos de la problemática actual, independientemente de que se viene gestando hace mucho tiempo. Porque la inseguridad es consecuencia de un problema también de pobreza, como dijo la señora, de educación. Bueno, no es que los delincuentes aumentan porque sí. Y también hay una deficiencia en relación con el actuar de la policía. Hoy veía videos, ¿no? de los agentes, digamos, son un poco maleducados, o sea, ¿no? Un poco por decirlo sutilmente, ¿no? Pero hay poca formación. Y de todo el personal policial tenemos el 10% solamente, el 10% que es un montón, actuando como agentes recaudadores, ¿no? Como caminera, o sea, que están ahí extorsionando a la gente con multa, que si tenés la luz baja del auto te ponen la multa, cosas que en una situación como la que es, o con la que estamos atravesando todos los argentinos, te diría que es hasta ridícula. Porque que te pongan una multa de 15.000 pesos por tener la luz baja ese accionar de la policía caminera afecta a sectores medios de la población, sí, a todos. no a sectores carenciados, que no tienen vehículos. Bueno, otra cosa, fíjese en la pandemia, policía por toda la calle, era una cosa reluciente cómo la policía actuaba, te controlaba en el barbijo cuando pasabas por un puente. Sí, ¿y todos estos policías dónde están ahora? Porque la tierra era una seguridad, si caminabas hasta el súper te detenían. Entonces, ¿es decisión política el mal accionar? Esa es la pregunta. ¿Usted entiende que ha desaparecido del escenario público la policía? Pero está a la vista. Pero ¿se acuerdan la pandemia cómo fue? Teníamos terror de hacer 10 cuadras en el auto porque te detenían. Policía por todos lados. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué pasó? Más que detener, protegían. Bueno, pero detenían el para vehículo. Para hacer una sutileza. Sí. Detenían el vehículo, ¿no? Se gestionó en ese sentido muy fuertemente la pandemia. Digo yo, ¿por qué no se gestiona así la inseguridad? ¿Dónde está toda esa gente? Le vamos a preguntar en las próximas emisiones del programa a algunas de las autoridades de la seguridad. Pero yo te hice una pregunta, Gregorio, sobre, tajante fue, Lilita Carrió, respecto que Juntos por el Cambio había fracasado en esas 2 provincias, ese apoyo de Macri, que habría sido un apoyo, seguramente un tipo que ha comido algún asado con él allá en Neuquén, una cosa así, de ese tipo. Sin embargo, mereció hasta un título de un diario, una cosa escandalosa, porque el apoyo de Macri es un apoyo completamente insignificante en ese sentido. Y el otro, el repudio a la presencia de la droga en la conformación de ese frente. Hay 2 grandes frentes de Juntos por el Cambio. Uno de ellos tiene a esa ex periodista y actual senadora nacional, Carolina Lozada. Bueno, el problema de la Argentina es que es una federación y que tenés provincias que no son democracias. No lo son. Estás plagado de dictaduras provinciales en Argentina. Dictaduras electivas, pero por ser electo por el pueblo, cuando hay un sistema viciado no sos menos dictador. ¿Alguien puede creer que Infran en Formosa es un demócrata, es un republicano, es un gobernador de la democracia? No, es un dictador. Se presenta para el 8º periodo. Bueno, el MPN
es también un régimen autoritario. Lo que pasa es que dirimió la interna en la general y ganó la lista que no oficial, la que no auspiciaba Zapag, que es el caudillo, el dueño de la provincia, en Neuquén. En el caso de Santa Fe, la verdad que el problema del narcotráfico es central. Y la posición de Lilita y de la presidenta de nuestro partido en Santa Fe, que es una amiga, que es Lucila Lehmann, es decir, hasta que no esté claro cuáles son los vínculos y las relaciones con el narcotráfico, sobre todo, y con todo el crimen organizado, porque yo comparto un poco el diagnóstico de Verónica en términos de que cuando las mafias tienen el poder, los ciudadanos tenemos miedo. O sea, ¿cómo puede ser? Yo comparto este criterio, que en la pandemia los ciudadanos teníamos miedo y la policía podía aplicar la ley con toda autoridad para cuidarnos del virus. Ahora, ¿cómo puede ser ahora que no nos pueden cuidar del crimen organizado? Eso es porque el crimen organizado está en el poder. Y en lo que a mí concierne, mi obsesión es cambiar Córdoba después de 24 años de gobierno del peronismo. Martín Yarlora es una persona extremadamente ignorante, extremadamente corrupta y que además tiene un carácter fascista. ¿Y el fascismo qué es el fascismo? Es la acción sin reflexión. Es decir, vamos, 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 esta oda a la gestión. Yo gestiono y ustedes hablan. Yo hago y ustedes denuncian. Yo resuelvo y ustedes critican. Bueno, este señor en San Francisco tiene vínculos terribles con el narcotráfico. Y lo que ha hecho en Córdoba con el Surbac, que por supuesto el Surbac ya sabemos es una mafia, también vinculada al narcotráfico, le ha entregado el control. ¿Por qué? Porque él es débil. Y lo que nosotros necesitamos es gobernantes fuertes que tengan la capacidad de aplicar la ley para combatir a las mafias. Y que los que tengan miedo, perdón, cierro esta idea, que los que tengan miedo sean los delincuentes, no los ciudadanos. Nosotros hoy tenemos miedo de hacer nuestra vida. Ahora, los delincuentes no tienen ningún miedo porque entran por una puerta y salen por la otra. Hay un rum que crece, que dice Yarlora gana las elecciones. No hay ninguna duda. No, yo creo que eso... Te transmito lo que yo escucho constantemente en la calle. No, yo creo que no. Yo soy usuario del servicio de taxímetro, lo dicen. Estoy vinculado a los vendedores de diarios porque adquiero diarios en la vía pública, me lo dicen. Ellos en realidad están aterrados porque lo que nosotros logramos fue la unidad de la oposición. Entonces, con la unidad de la oposición garantizada, cosa que en 2019... ¿Pero eso le garantiza, por ejemplo, que los radicales voten a un no radical? Lo que pasa es que va a ser una lista integrada. El candidato a gobernador puede no venir del radicalismo, pero la verdad que Juntos por el Cambio ya es una fuerza que está hace 8 años y que no hay tanta ya diferencia entre si prevenís del radicalismo, venís de la coalición cívica, venís del PRO. Es decir, esos son matices que lo sabemos nosotros los que estamos en la política. Para la gente, Juntos por el Cambio es una cosa. Entonces, la verdad es que yo creo que ya llegó la hora de la alternancia, porque la alternancia es buena para reducir la corrupción y la ineficiencia. Y también sí, en una autocrítica, reducir las propuestas extremas, porque cuando vos te toca gobernar y te toca gobernar, sabés cuáles son las limitaciones reales, entonces bajás un poco el nivel de propuesta extrema, porque decís, bueno, yo tampoco puedo anunciar un festival de propuestas que después cuando me toque gobernar no voy a poder cumplir. Pero también reduce la corrupción. ¿Alguna les llega, Silvia, a ustedes? Escucho con mucha atención porque en realidad... algunas cosas o preocupaciones compartimos. Yo varias veces me he cruzado en conversatorios con Maqueda y hemos podido compartir varias reflexiones. Eso es lo importante, de poder compartir reflexiones y poder pensar cómo vamos pensando. Algunas cosas son muy graves, lo que dice tendría que... son muy graves, las denuncias que hace son peligrosas. Diga, ¿cuáles son? Lo peligroso sobre el intendente o sobre algunos grupos. Digo, esos son muy peligrosos y habría que aclarar esas cosas, pero yo en el fondo en estas coyunturas o en estos debates se presentan buenas alternativas para empezar a debatir cosas de fondo, ¿no? Porque en estas coyunturas se discuten nombres, se discuten candidatos, pero no se discute de fondo una agenda de fondo, porque discutir la seguridad, si más policía o menos policías, cuando en realidad tenemos una sociedad que está profundamente viviendo en la desigualdad, ¿no? Donde las organizaciones criminales han avanzado de manera estrepitosa, donde una sociedad que se encuentra totalmente pulverizada. Creo que esa agenda, creo que en algunos casos nos encontramos en un abismo hasta de ideas,
con lo que ellos piensan y por lo menos con lo que nosotros venimos intentando marcar en la agenda de las políticas públicas. Hablar de tierra, techo y trabajo no son solamente conceptos aislados. Cuando hablamos de tierra, para que la gente pueda vivir, cuando hablamos de techo, para que la gente pueda tener una solución habitacional, y cuando hablamos de trabajo, porque estamos hablando de 14 millones de personas que necesitamos incluirlas a la economía o al trabajo formal. Bueno, en el mundo no hay posibilidad de que todas estas personas trabajen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a incluir? Eso es para el futuro en el programa, para el futuro de la dinámica de bueno, la próxima lo seguimos profundizando. ¿Qué tenemos? Nada. Acaba de lanzarse una probable fórmula. Sí, Carlitos Alessandri, papá, lo puso por negociaciones a Federico Alessandri, hijo. ¿Eso es lo nuevo en política? No Gabriel no. Te preguntó como militante. Pregunto. No, yo no soy militante. ¿No sos más militante? No, no creo en nadie. Soy un crítico de la realidad. Cada vez somos anarquistas como buen Borioli. Gabriel Esteves va por el tercer ejercicio como diputado. Rodolfo Eiben, de las filas de ellos, viene del alfonsinismo, que está en el Partido Demócrata de Córdoba. ¿Querés que sigamos siendo nombres? Juez, viene del peronismo. Ahora es filo radical o los radicales son filos juecistas. El quilombo que hay, Carlos, es tan grande. Y está todo basado en ambiciones. ¿Sabes dónde se satisfacen las ambiciones? En la ansiedad de los tipos que gobiernan, que necesitan de payasos. El quilombo es tan grande, dice Borioli, es así. Lo van a pensar, lo van a razonar, lo van a reflexionar. El quilombo es tan grande, hasta la próxima. Tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice.